Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este episodio número 18 de Estación Coinex, esta serie de podcast que hacemos con una regularidad aproximada de cada mes. Cada mes hacemos un episodio y hemos podido hablar de diversos temas. Esta vez vamos a hablar de un tema que nos parece muy interesante y que se ha venido desarrollando muchísimo, sobre todo este año, y es este tema del ecosistema de Bitcoin. Bitcoin tiene un ecosistema, tiene aplicaciones sobre su red. Bitcoin tiene desarrollo de capa 2. Esto y más lo vamos a conocer más adelante. Hoy tenemos un invitado de lujo que es Kevin Negocios. Kevin, ¿qué tal está todo? Si puedes presentarte a la comunidad, hablarnos un poquito acerca de ti. Buenas, buenas, mi gente. Aquí Kevin Negocio. Bien contento de estar acá. Siempre es un placer hablar y acompañar a los panas de Coinets. Este, mm, bueno, ya saben y si no saben, aquí les cuento. Yo soy un entusiasta de esta tecnología desde el 2017, desde el 2016, de hecho, finales del 2016. Y allí el 2019 me dediqué de lleno a crear contenido, a compartir un poco mi experiencia y lo que había aprendido. Y al día de hoy tengo una iniciativa de educación llamada Criptodemia, donde ya lanzamos nuestro primer ensayo de material educativo gratuito, que lo pueden ver anclado en mi perfil, que es la guía Mis primeros días en Bitcoin, que en 52 páginas abarca todos los puntos básicos para entender, comprender y utilizar Bitcoin. Sí, y es genial, me gusta muchísimo porque hicieron todo este trabajo, vayan a verlo, de verdad que es bastante bueno. Hicieron todo este trabajo de manera que sea súper comprensible para cualquier persona. O sea, cualquier persona puede entrar y ver la calidad que hay detrás de todo esto y que es muy intuitivo también. Yo creo que es algo que se valora y es por eso que quise invitar el día de hoy a Kevin Negocios, pero más adelante estaremos hablando acerca de este tema del ecosistema de Bitcoin. Antes quisiera darles un repaso a las últimas noticias de Coinex de este mes. Ha sido de verdad un mes bastante fructífero y es que la primera noticia es que fue lanzado el reporte trimestral de Coinex, donde pues se hace un análisis sobre las tendencias del mercado. Además, se habla un poco acerca del volumen de Bitcoin, de las actualizaciones sobre nuevos mercados de spot, sobre nuevos mercados de futuros. También se da un recorrido por lo que son los nuevos listados y un montón de cosas que pueden leer en nuestra página web. Así que ahí está el reporte trimestral de Coinex. Hacemos pues un esfuerzo enorme para que ustedes estén informados sobre todo lo que sucede a nivel de los mercados, pero también a nivel de la plataforma de Coinex como tal. Otra de las noticias que, bueno, siempre me encanta hablar y es que en esta oportunidad quiero hablar un poco acerca de Coinex Charity porque es que Coinex Charity lanzó el programa de becas. Este programa de becas tiene por nombre Becas para cumplir un sueño. Básicamente ayuda a estudiantes desfavorecidos a cumplir esos sueños, esas aspiraciones que tienen. Fue lanzado aquí en Venezuela, sobre todo en una población llamada Wiria, y también ha sido lanzado no solamente aquí en Latinoamérica, sino en Nigeria, Indonesia y Tailandia. Esto ha sido una iniciativa bastante interesante, también lo pueden ver en nuestra cuenta de Medium. Otra de las noticias que le traigo es que Coinex participó en el evento presencial Crypto Week en Madrid el 7 y 8 de julio. De hecho, pues por allá estuvo representación de Coinex. Tuvimos una ponencia llamada La blockchain potencia la educación con infinitas posibilidades, que la dio nuestra manager de redes sociales, Leanet, que está por allá por España. Es primera vez que hacemos o que participamos en un evento directamente offline que sea organizado por otro proyecto, porque en diciembre tuvimos por allá la fiesta de aniversario. Coinex lanzó también durante este último mes dos encuestas, una que se llama Coinex Cares, que es básicamente para los usuarios que ya usan la plataforma, y otra encuesta que se llama Haz de Coinex tu lugar favorito. Todo esto en pro de escuchar a los usuarios, qué es lo que quieren, qué es lo que desean,
tanto los usuarios que ya usan la plataforma desde hace mucho tiempo como los usuarios que aún no usan Coinex o que poco la conocen. Entonces, esto nos ayuda de alguna forma pues a tener ese feedback de la comunidad, a mejorar en pro de las necesidades que tiene el usuario común y sobre todo el usuario que pues bueno, está directamente relacionado o que tiene el interés en comerciar con criptomonedas. Y otra de las noticias muy importantes es que Coinex lanza nuevos contratos de futuros con USDC. Bueno, la mayoría de contratos de futuros que se dan en los exchanges es con USDT. Esta vez con USDC para fortalecer servicios de trading más diversificados. En esta primera ronda se incorporaron los contratos de futuros lineales de Bitcoin USDC y Ethereum USDC, que los pueden encontrar desde ya en coinex.com. Así que estas fueron todas las noticias que quería darles el día de hoy, refrescarle todas esas noticias. De todas formas, pueden obtener más información en nuestra web o también en nuestras redes sociales, por acá mismo por Twitter o en nuestro blog de Medium. Allí pueden encontrar muchísima más información. Pero bueno, pasemos al tema al cual venimos el día de hoy y es a hablar del ecosistema de Bitcoin. Primero que nada, pues hablar de Bitcoin es hablar de la criptomoneda más importante. A ver, quizás a los maximalistas no les gusta que uno diga cripto y lo relacione con Bitcoin, pero Bitcoin es eso, Bitcoin es una criptomoneda. Es muchas cosas más, lo entiendo, lo entendemos, pero es esencialmente la criptomoneda más importante. ¿Tú lo ves así, Kevin Negocios? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto tú desde que conoces Bitcoin su evolución? ¿Crees que cada día gana más importancia, pierde importancia? ¿Cómo lo ves tú? Mira, de hecho es innegable que gana más importancia. De hecho, es impresionante la capacidad que tiene Bitcoin de volver detractores promotores. Uno de los ejemplos de alguna manera más vistosos y mejor señalizados es BlackRock. Si ustedes investigan más atrás en el pasado, se darán cuenta que BlackRock, a diferencia de cualquier otra no, o mejor dicho, no a diferencia, a igual que muchas otras personas, comenzó siendo detractor de Bitcoin y actualmente está interesado en Bitcoin. De hecho, antes de declarar que estaba interesado en Bitcoin, hizo 3 declaraciones anteriores como en contra de una postura, no voy a decir antagónica, pero definitivamente no era a favor. Entonces, sí, evidentemente, eso quiere decir que está adquiriendo un espacio muy grande en el mercado. Otra cosa interesante es que en los mercados bajistas no se ha dejado de construir sobre él. De hecho, eh, parece loco, pero en este mercado bajista se han construido muchas más cosas sobre Bitcoin, que después vamos a hablar un poco más sobre eso, y dando a entender que ya la tecnología está llegando a un punto donde se está, no voy a decir la normalidad, pero ya se está volviendo un hecho que está imprimiéndose en la cultura general. Ya tú ves una serie como por ejemplo Falcon and the Winter Soldier, cuando ellos están en la isla y se les pone una recompensa a ellos, la recompensa es puesta en Bitcoin, por poner un ejemplo. Y como eso en la cultura popular, están empezando a aparecer esos pequeños guiños que nos dan a entender que ya Bitcoin es un tema de cultura popular. Ahora, con respecto a si es o no es una criptomoneda, mira, efectivamente, si nos vamos al concepto más académico de criptomoneda, más allá de lo que se diga desde un punto de vista narrativo y de ideología, Bitcoin es una criptomoneda. Bitcoin es la madre de todas las criptomonedas porque es el punto, de alguna manera, el Big Bang que generó la expansión de este mundo. Y bueno, ya después todo el mundo quería crear su Bitcoin, todo el mundo quería crear su evento especulativo, ya todos sabemos cómo terminaron eso. Hubo proyectos que buscaron un enfoque un poco diferente, buscaron un enfoque de, mira, nosotros no nos interesa ser como Bitcoin, no nos interesa imitar a Bitcoin, queremos hacer algo más allá, algo diferente. Entonces, de alguna manera, se cambió la vertiente hacia otra cosa, pero para mí Bitcoin sí, efectivamente, desde un punto de vista académico, es una criptomoneda. O sea, ahora, que es la más descentralizada de todas las criptomonedas, eso también es indudable, pues, pero no se sale de esa categoría. Ahora, que tú quieras separar de alguna manera en el argot general
lo que la mayoría de las personas encierra en el término cripto, que es, por ejemplo, DeFi, Web3 y ese tipo de cosas, es muy común que las personas digan, mira, Bitcoin no es cripto. Y de cierta manera, hasta cierto punto es hasta válido. Sí considero que hay una distinción importante allí, pero indudablemente es una criptomoneda. Sí, sí, definitivamente. Bitcoin es diferente. O sea, yo creo que ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Y mencionabas algo muy cierto, ¿no? El hecho de que cada vez está como más, es como más normal escuchar sobre Bitcoin, sobre que la gente sabe sobre Bitcoin, sobre este tema de las películas. Sí, me he dado mucho cuenta que cada vez ponen más referencias, hacen más referencias sobre Bitcoin. Pero mencionabas algo muy interesante y es acerca de que se está construyendo incluso en el bear market sobre Bitcoin. Y yo, pues bueno, me hacía esta pregunta y la dejo así como puesta allí sobre la mesa. ¿Le afecta a Bitcoin que se esté desarrollando proyectos sobre su red, siendo que fue creada para transacciones de persona a persona? Es decir, en su momento, cuando se hablaba de Bitcoin, era solamente como, bueno, yo compro Bitcoin o tengo Bitcoin para pagar y que no haya un intermediario. Ahora que se está construyendo sobre Bitcoin y que son muchas cosas que se están construyendo, diferentes cosas, ¿le afecta esto a Bitcoin? Personalmente yo considero, hay personas que consideran que esto fue un ataque a Bitcoin, todo esto que fue los BRC20, las encryption, todo eso. Mira, yo considero que si Bitcoin tiene que prevalecer, si Bitcoin tiene que mantenerse de alguna manera resiliente ante cualquier cosa, tiene que ser resiliente también ante cualquier uso que técnicamente sea posible, aunque no haya sido planificado para ser usado de esa manera. Me explico, realmente si hablamos de la libertad de utilizar Bitcoin como cada quien quiera, también tienes la libertad de tú hacer con ese espacio de la transacción del bloque, si técnicamente te lo permite la red, hacer lo que se te cante, lo que te dé la gana. Y eso ahora, que eso de alguna manera aporte valor a Bitcoin, sí o no, eso sí es lo que entra en debate. Pero si por unas personas de alguna manera aburridas creando tokens por a ver si hacían algo de dinero fácil, Bitcoin se va a morir, entonces merecía morir y punto. O sea, sonará duro quizás, pero es la verdad. Realmente estamos en una situación donde más bien cualquier prueba, cite, cualquier prueba de tensión que se le pueda hacer a Bitcoin es bienvenida porque nos da a entender las cosas que se pueden mejorar de la red o las cosas que de alguna manera pudieran ser útiles y se puedan construir sobre la red. O sea, ya dejamos de un punto, dejamos atrás la teoría y entramos en la práctica. Y yo no lo considero un ataque. De hecho, los más beneficiados entre todos esos experimentos que se estaban haciendo sobre Bitcoin eran los mineros, los que están encargados de proteger a la red, porque tenían un incentivo muy grande de estar minando porque durante unos días llegaron a ver bloques que, o sea, literalmente ellos le ganaban el doble de dinero porque la ganancia en comisiones era casi igual a la recompensa que daba la red. Entonces era sumamente rentable, lo que aportaba incentivos para que la red se protegiera con más poder de cómputo. Al final del día, se demostró que los incentivos de Bitcoin siguen funcionando. Sí, de verdad que me parece impresionante. Hace un tiempo yo escuché de una persona pues muy bitcoiner en un panel en Argentina, que él decía que mientras más le cuestionas, mientras más le exiges a Bitcoin, más te estás dando cuenta que te vuelves como más bitcoiner, ¿no? Porque cada vez que se prueba la red, cada vez que Bitcoin es probado de alguna forma o tú le haces una pregunta a Bitcoin y Bitcoin te la responde con su propia naturaleza descentralizada y todo lo que engloba Bitcoin, pues más como que te vas sintiendo seguro de el uso o de la existencia de Bitcoin como tal. Entonces, me parece interesante eso que comentas porque sí, en efecto, pues todo esto que ha sucedido es una prueba definitiva para Bitcoin. Fíjate, hablaste acerca de los BRC20, no sé si mencionaste lo de los ordinals, si no lo vamos a mencionar igual más adelante,
pero creo que entra dentro de ese renglón de cosas que se lanzaron y que fueron como una prueba o que han sido como una prueba para Bitcoin, sobre todo este año, pero hay proyectos importantes también que están desarrollados sobre Bitcoin. Por ejemplo, yo he visto recientemente que se le está haciendo mucha más publicidad a un proyecto llamado Money on Chain. De hecho, yo pues tuve la oportunidad de conocer a su equipo allá en Argentina también. Eh, y quisiera que nos comentaras un poco acerca de esto, cuáles son esos proyectos que tú has visto por allí que son súper interesantes, que de verdad sí traen un valor eh, y una mejora, como quien dice, a la red de Bitcoin. No sé si estás hablando, pero tienes el micrófono apagado. Bien, vamos a esperar que Kevin. Ajá, ahora sí, a ver, ahora sí te escucho, creo. Porque creo que ¿Aló? A ver, parece que no sé si me están escuchando a mí. Si alguien me está escuchando a mí, me comenta por aquí mismo por el. Vamos a ver, vamos a invitarte a ser coanfitrión. Si alguien me está escuchando, por favor dígame por aquí mismo, por los comentarios del mismo space, porque no sé si me están escuchando o. A ver, vamos a probar la solicitud para hablar de Kevin. A ver, Kevin, intenta ver. Ahora sí, ahora sí. Yo a ti te escucho un poco o sea, entrecortado. Ok, parece que nuestro compañero Kevin Negocios, nuestro invitado, tiene algunos inconvenientes allí con la red. Estamos en Venezuela, así que es normal que pasen estas cosas. Vamos a ver si se puede conectar nuevamente. Vamos a ver. ok, cambié la conexión que tenía, que A ver. Ahora sí te escucho. ok, ahora puedes repetir la pregunta. Sí, genial. No, bueno, comentaba porque, bueno, sabes que estábamos hablando acerca del tema de que hay cosas que se lanzaron sobre la red que sirvieron como prueba, muchas criticadas, como los ordinals o como los tokens BRC20 que todavía siguen siendo muy experimentales. Eh, pero también he visto de casos como, por ejemplo, Money on Chain, que son proyectos que están lanzados sobre Bitcoin. De hecho, hay otro llamado Tropicus, pero me gustaría saber qué proyectos has visto tú por allí que son súper interesantes y que crees tú que en realidad sí pueden traer una propuesta de valor para la red y una mejora para la red. Bueno, aquí hay que separar dos cosas. Una cosa es lo que se está haciendo on-chain, que son todas estas cosas experimentales, que son los encryptions, que literalmente es una consecuencia de la última actualización de Bitcoin, que fue Taproot, que
permitió, o sea, o dio de alguna manera la posibilidad de que se crearan cosas más complejas en las indicaciones, en los scripts, que los scripts prácticamente es un tipo de posibilidad de instrucción, de ejecución que le podías dar dentro de la cadena. Y literalmente esto tiene una escalabilidad muy baja porque como la red de Bitcoin, como ya sabemos, está enfocada, creada y específicamente diseñada para enviar transacciones, y las transacciones son realmente muy ligeras en datos. En cambio, cuando ya estamos hablando de estas inscriptions, estos BRC20, ahí la cosa cambia porque, o sea, el tamaño aproximado de un bloque de Bitcoin son 4 megabytes. Eso es algo que ya se sabe, eso está bien claro. Ahora, cuando se crea una inscripción, sucede algo que es pasar todos estos datos a un lenguaje binario y luego eso pasarlo a bytes y terminan pesando muchísimo. Entonces, unas pocas imágenes o una línea de texto muy pequeña puede generar un peso muy grande en la red. Entonces, estos son experimentos que al final del día no van a escalar y se van a quedar allí, unos experimentos. Mira, esto era posible hacer en Bitcoin en tal punto, pero es muy caro y poco eficiente. De hecho, yo llegué a imprimir algunos NFT dentro de Bitcoin, lo que llaman ordinals. Y de hecho lo publiqué como para entender el experimento y era bastante caro. Ahora, ¿qué es lo que pasa para construir en Bitcoin? Para construir en Bitcoin tú tienes que conseguir una manera de apoyarte de alguna manera en la descentralización y en la prueba de trabajo de Bitcoin, pero tener la base tecnológica para hacer cosas que en Bitcoin no puedes. Esto actualmente se está explorando de dos maneras. Uno, que son soluciones de segunda capa, que ahí entra lo que se conoce como Lightning Network, que literalmente es una transacción de alguna manera congelada en una billetera y conectada a través de canales de pagos con otras billeteras para transferirse allí sin que se mueva nada dentro de la cadena de bloques. Pero de alguna manera ese saldo está bloqueado para que no haya doble gasto, para que no puedas hacer trampa, etcétera. Lo estoy explicando de una manera muy resumida. Si ustedes buscan Lightning Network en la página de Criptodemia, pueden conseguir un resumen, y también en la guía Mis primeros días en Bitcoin también pueden conseguir más en detalle. Eso, o también existe como ARC. ARC es una segunda capa experimental que salió hace muy poco. De hecho, es algo sumamente experimental en el que apenas se está empezando a construir, pero está planteando unas soluciones que quizás pudieran traer un nuevo sistema para escalar a Bitcoin diferente a Lightning Network, pero con suficientes semejanzas para que traiga todas sus ventajas. Eso es por allí, eso es segunda capa. Por otro lado, están lo que llaman las sidechain o las cadenas laterales. Las cadenas laterales son simplemente una cadena de bloques aparte que funciona en paralelo con Bitcoin. Pero si es otra cadena de bloques, ¿cómo puede funcionar en paralelo con Bitcoin? Bueno, principalmente porque funcionan a través de lo que llaman minería fusionada o a través de consensos dentro de la red de Bitcoin, pero ellos creando su propia red. Hay dos ejemplos muy claros en esto, que son Liquid y RSK. RSK es un ejemplo de minería fusionada. ¿Cómo es esto de minería fusionada? Bueno, RSK se protege con la misma prueba de trabajo de Bitcoin. Y hay tres escenarios. Por ejemplo, los mineros que están minando en simultáneo dentro de Bitcoin y dentro de RSK, que es Rootstock, pueden pasar los siguientes tres escenarios. Primero, el poder de cómputo coincide en dificultad con la red principal, o sea, están más o menos igual. Por ende, el bloque existirá en la referencia o sea, existirá una referencia de ese bloque en el bloque de la cadena principal de Bitcoin. Por ejemplo, entre todas esas transacciones que están dentro de ese bloque, va a haber una pequeña referencia, un pequeño código, un pequeño algo, una pequeña marca de tiempo, un algo que va a estar ahí diciendo, mira, este bloque también fue minado con la misma cantidad de dificultad y está en Rootstock. La otra es que el poder de cómputo no coincide, pero la dificultad de la red principal es suficiente para lo que es
confirmar un bloque en Rootstock. Bueno, eso lo que se genera es que, aunque en la red principal está de alguna manera el bloque y todo lo demás, pero no está la referencia. Simplemente se crea un bloque en la red de RSK. Luego está lo que llaman el poder de cómputo dentro de la prueba de trabajo. No coincide en ninguno de los dos casos, o sea, no es suficiente para que se mine un bloque, que pudiera ser que se está tardando, no se llegue a ese número objetivo, qué sé yo, hay muchas cosas que pueden estar pasando allí. Bueno, efectivamente no se crea un bloque. De esta manera, tú estás literalmente creando una red basada en Ethereum Virtual Machine, o sea, que tiene todas las ventajas de Ethereum, pero con la prueba de trabajo de Bitcoin. Entonces, es una red lateral alimentada y construida, entre comillas, sobre Bitcoin. ¿Y qué trae de ventaja esto? Que tú puedes crear, aquí sí puedes crear contratos inteligentes de verdad, puedes crear tokens, puedes crear la posibilidad de construir soluciones financieras que la red principal de Bitcoin no puede permitirse. Luego tenemos Liquid. Liquid es interesante porque funciona, a mi entender, de una manera un poco más centralizada que todo lo que he mencionado hasta ahora, porque literalmente es un conjunto de empresas que se ponen de acuerdo para mantener esta cadena de bloques. Estas son todas empresas Bitcoiner, es una federación. Y ok, o sea, es una red que de alguna manera no tiene la descentralización de Bitcoin, pero funciona exclusivamente gracias a Bitcoin. Y tiene dos particularidades bien interesantes. Una es el hecho de que, a diferencia de RSK, se han construido muchas rampas para entrar en esta red. Que no sea muy utilizada es otra cosa, pero existen. Y también que es una red más enfocada a la privacidad. La manera en que está construida está hecha para que las personas, o no sea tan público la cantidad de dinero que estés moviendo entre ellas, entre las transacciones de esa red. Entonces viene con un uso más diferente. Ahora, volviendo a Rootstock, ahí es donde entran los proyectos que se están construyendo base a crear un sistema financiero que tenga Bitcoin como, digamos, como eje central. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, Trópicos, que es un protocolo de préstamos. O sea, tú llegas, pones un colateral, ellos te emiten un stablecoin a cambio de ese colateral y tú vas pagando tu préstamo colateralizado poco a poco. Esto es una forma de financiarte sin tener que vender tus Bitcoins. Luego tenemos protocolos de stablecoin que no buscan el sistema de préstamo, pero crean un sistema basado en teoría de juegos para protegerte de la volatilidad de Bitcoin, que es Money on Chain. Y lo de Money on Chain es interesante porque trae una solución en específico, que es que Money on Chain, aunque es colateralizada en Bitcoin, no funciona como funcionaría, por ejemplo, DAI. Funciona de una manera un poco distinta. Tampoco funciona como las stablecoin logarítmicas, como lo fue Terra Luna, porque realmente el ecosistema no está creando dinero de la nada, no está creando una moneda par para mantener un equilibrio, aunque sí rescata los incentivos. Y no es centralizada porque está funcionando con un contrato inteligente donde cualquier persona puede participar y es completamente abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en el caso de Money on Chain es interesante porque pone dos tokens. Uno, que le apuesta a Bitcoin en la subida, que es literalmente un token que te pone en una posición apalancada de Bitcoin. Genial, estoy apalancado a 1x o a x 1.07, porque es bastante poco. De hecho, hoy sería 0.04, un 4% por encima. Y excelente, yo he apuesto a que Bitcoin sube, pero como en el trading también funciona así, como hay personas que le apuestan a la subida y personas que dicen, mira, yo siento que va a bajar y me quiero proteger, prefiero irme a una stablecoin. Y este stablecoin se emite colocando también Bitcoin como colateral, al igual que la posición apalancada de Bitcoin. Entonces, si sube Bitcoin, bueno, al igual que hubiera pasado si tú hubieras comprado cualquier otra stablecoin y Bitcoin subiera, tú puedes redimir esa stablecoin, pero por menos BTC. Funcionaría igual que el stablecoin. Pero en el caso de que baje,
la persona que tiene su posición apalancada, como funcionaría en cualquier exchange, pero recuerden que todo esto está pasando de forma descentralizada, perdería dinero porque, o sea, yo le aposté a Bitcoin a la subida y lo que hizo fue bajar, pero el que mantiene su dinero en la stablecoin está ganando. Está ganando en Bitcoin, porque cada vez que Bitcoin baja, él puede redimir esas stablecoin por la cantidad proporcional a Bitcoin. Y de hecho, ese juego de incentivos permite que sea muy difícil que se rompa esa ecuación, sea muy difícil que el protocolo falle, porque al día de hoy, por ejemplo, estamos hablando de que cada dólar on-chain o cada stablecoin emitida por este protocolo está literalmente respaldada por $21 en Bitcoin. O sea, es muy segura. Eso sí, yo no lo pondría como una falla, pero de alguna manera tiene una debilidad, que es que como funciona exclusivamente con Bitcoin y funciona con una fórmula, su escalabilidad es lenta. O sea, esto no pudiera ser como, por ejemplo, si hoy en día una persona fuera con USDC o USDT y llegara con 2 billones de dólares y dijera, yo quiero pasar todo esto a stablecoin, mira, se imprime de un solo golpe. En el caso de Money on Chain hay límites, porque si no hay suficiente colateral para mantener una cobertura saludable, él no va a dejar que se minteen más stablecoin. En este caso, el límite hoy por hoy son 10 millones que se pueden mintear en este momento para un total de más o menos 12 millones. Pero te estás creando un sistema financiero basado únicamente en Bitcoin. Y también hay otros proyectos, por ejemplo, Sovereign, que es un proyecto que crea también protocolos de préstamos, incentivos y todo esto, pero también está creando productos financieros apalancados, trading, ese tipo de cosas, pero completamente descentralizados. Todo esto que estoy mencionando sería imposible, inviable, ridículamente impensable en la cadena principal, porque la cadena principal ya tiene limitaciones con unos tokens que son el 10% en capacidad de lo que hay en RSK. Ahora imagínense poner el 100% de lo que se puede construir de una sola vez allí, sería una locura, o sea, no funcionaría, romperías todo. Por eso es que cada cosa a su lugar, cada cosa debería funcionar como está diseñada. Bitcoin está diseñado para funcionar únicamente con transacciones y eventualmente va a ser así, porque lo costoso que va a ser imprimir NFTs allí, lo costoso que va a ser mover tokens dentro de la red principal de Bitcoin, va a hacer que desincentive a las personas porque no va a haber un mercado que quiera absorber ese riesgo, que quiera absorber ese gasto y que te revalorice estos tokens. Literalmente están eligiendo productos financieros lisiados, lo cual ya es bastante malo. Dicho ya eso, yo creo que las soluciones van a terminar desarrollándose por soluciones de segunda capa. En Lightning Network ya se están desarrollando stablecoins para que funcionen dentro de Lightning Network y Tether se quiere meter allí. ARC se está creando para que haya otras alternativas de segunda capa. Tenemos Liquid que, aunque no es tan completa y no tiene tantos desarrollos dentro, realmente lo único interesante es que es otra red útil para utilizar USDT, pero al mismo tiempo de una forma mucho más privada. Pero estamos hablando que, por ejemplo, El Salvador quiere lanzar sus bonos allí, que es otro caso de uso interesante para esa red. Por otro lado, tenemos RSK, que es literalmente DeFi en Bitcoin, tan puro como eso, utilizar la prueba de trabajo de Bitcoin para proteger una red lateral con las capacidades de Ethereum y crear todo lo que se puede crear en Ethereum que se pueda crear allí, pero basado únicamente en Bitcoin, que de alguna manera para las personas que son más idealistas, que están en contra de esa narrativa de Ethereum, porque Ethereum tiene la mayoría de los detractores de Ethereum están en Bitcoin. De alguna manera, esto sería un Ethereum que ideológicamente o narrativamente estarían más dispuestos a aceptar. Genial. Yo creo que, bueno, cubriste todo lo que íbamos a conversar en el siguiente punto. En el siguiente punto te iba a consultar un poco acerca sobre DeFi, pero hablaste de DeFi en el caso, pues, de los préstamos, en el caso, pues, de también de Money on Chain. Hablaste acerca un poco de los NFTs. Bueno, yo de verdad que estoy asombrado por todos estos proyectos que de verdad se están solidificando cada vez más sobre Bitcoin y que traen estas soluciones
sobre todo como Money on Chain, que me parece bastante interesante. Ahora, tú mencionaste acerca de los NFTs y de este tema del costo de, de mintear NFTs sobre la red de Coinex, de Bitcoin. Tengo en la mente Coinex. Pero ahora, ¿podrías profundizar un poco más acerca de este tema de los NFTs, que fue de verdad un tema que generó Ya mucha enteramos. controversia? Eh, este tema generó mucha controversia de los NFT. Ahora, ¿tú crees que benefician o perjudican a Bitcoin? Bueno, ¿me escuchan bien? Porque creo que estaba medio cortado por allá. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien. Mira, los NFTs de alguna manera ya por allí tenían una mala prensa porque la mayoría de la gente que perdió mucho dinero con los NFT ya oye NFT y lo asocia inmediatamente con estafa. Y yo siempre hago la distinción, mira, la tecnología no te estafa es las personas. Ahora, la gente tiene que entender cuál es el alcance real de los NFT. NFT es simplemente una forma de transferencia de propiedad digital. Esa propiedad digital puede ser un avatar en un juego, puede ser un código de barras que te dé acceso a una entrada de un concierto, puede ser simplemente un token con una metadata que te permite redimir cierto pago por X cosas si el contrato inteligente lo permite. Y realmente lo que funcionaba en Bitcoin sí era técnicamente un NFT, pero realmente el término ordinal o inscriptions es mejor. Mira, les explico para que lo entiendan. Un NFT es literalmente un token no fungible, un token que puede tener una información y que no hay dos iguales. Ok. En el caso de lo que son las inscriptions, cambia un poco porque les voy a poner un ejemplo que es lo más claro para entenderlo. Una inscription puede ser el mensaje que puso Satoshi Nakamoto en el primer bloque de Bitcoin, que en la primera transacción, que es el Times del 3 de enero del 2009, que dice Chancellor on Break of Second Bailout for Banks, que literalmente estamos hablando de cuando estaban rescatando a los bancos después de la crisis de las subprimes. Y a partir de allí se hicieron otros mensajes dentro de transacciones de Bitcoin. Por ejemplo, en el bloque 447.506 está un mensaje llamado Free Ross Ulbricht y fue hecho por Julian Assange, que es la persona de Wikileaks. Hay una persona que puso la Constitución de los Estados Unidos en otro bloque. Hay otro que puso este mensaje de la Biblia: ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo ungénito para que todo aquel en el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Hay personas muy poéticas que utilizan Bitcoin de una manera de preservar algo de una forma inmutable. Entonces, desde ese punto de vista, los NFTs dentro de Bitcoin o estos ordinal o estas encryptions son realmente mensajes que van a perdurar para siempre en la cadena de bloques de Bitcoin. Mientras Bitcoin existe y viva, van a existir estos mensajes. A diferencia de la mayoría de los NFT, que, ojo, esto también se pueden crear NFTs así en Polygon, en Ethereum, pero son ridículamente caros también, y las personas prefieren utilizar el sistema interplanetario el sistema de transferencia de archivo interplanetario, que literalmente le quita cierto nivel de inmutabilidad a los NFTs, porque la persona que crea los NFT puede cambiar la metadata o la metadata según el sistema, si se utiliza muy poco, puede ser utilizada, puede ser marcada como irrelevante y eliminada. Entonces, ahí hay una serie de detalles que, de cierta manera, crear cosas inmutables dentro de Bitcoin tiene sentido. Ahora, que sean monitos, que sean pajaritos o que sean mensajes que de alguna manera sientas que las generaciones futuras quieran tener, ahí es donde entra lo que cada quien quiera poner como prioridad a la hora de guardarlo en Bitcoin. Pero recordemos que estas inscripciones realmente también tienen un techo muy claro, o sea, muy poca creación de NFT copó hasta lo último la capacidad del mempool de Bitcoin. Para los que no saben, el mempool de Bitcoin es simplemente una sala de espera para todas las transacciones que están por confirmarse.
y o sea, literalmente llegó a lo máximo posible. Ya no había capacidad para seguir almacenando transacciones dentro de la mempool, así que las que pagaban menos comisiones eran depuradas, eran, bueno, ya esta transacción no va a ser confirmada, vamos a concentrarnos en las que están dando más incentivos a los mineros. Y esto es con una fracción de la cantidad de NFTs que podía manejar Ethereum en un fin de semana de congestión. O sea, estamos hablando que Bitcoin, al no ser diseñado para esto, no va a tener la capacidad de manejarlo. Ahora que bajó un poco la fiebre, sí se están viendo que hay personas que están colocando citas de libros como 1984, palabras que han dicho Ross Ulrich, cosas como, por ejemplo, que Jeffrey Epstein no se ahorcó él solo, no se suicidó. Ese tipo de cosas que de alguna manera la gente quiere preservar de forma inmutable. Un mensaje que vaya a ir a las generaciones futuras y que sea mucho más resistente que grabarlo en piedra, que grabarlo en metal, que un papiro. Y de cierta manera hay una búsqueda de la humanidad en cualquier punto de preservar información. O sea, literalmente desde las pinturas rupestres tenemos que la humanidad ha querido plasmar recuerdos, ha querido plasmar cosas de una forma importante. Incluso los tatuajes en un principio querían tener esa intención, entonces ahora lo puedes hacer de una forma digital con las inscriptions, con los ordinals. Por ejemplo, conozco un caso de una persona que en una inscripción puso simplemente una foto de su familia, una foto vieja que la escaneó porque ya la foto se estaba deteriorando mucho. Y esto, de cierta manera, es mucho más perdurable que cualquier otro archivo porque en un formateo, un virus, una serie de cosas, esa imagen se puede eliminar. En Bitcoin ya está fregado, lo que vayas a poner allí va a durar toda la vida, así que si a alguna persona se le ocurre poner contenido que de alguna manera después se va a arrepentir, bueno, que se lo piense dos veces. Sí, fíjate que te iba a comentar eso, ¿no? Que existe la posibilidad de que llegue alguien y coloque contenido que no es adecuado o de repente lo haga en un momento determinado y después se arrepienta, entonces no va a poder, ¿no? No va a poder removerlo de ahí. Pero qué genial esto de los NFTs, fíjate como tú le diste el enfoque de esas frases que han colocado a lo largo del tiempo sobre Bitcoin, que son con el objetivo de dar un mensaje hacia, no sé, la parte económica, hacia, pues bueno, alguien que quiera grabar algo que sea para él muy importante dentro de Bitcoin, lo puede hacer. Interesantísimo este tema y sí, pues bueno, tú dijiste algo muy cierto, ha bajado muchísimo esta fiebre de minteo de NFTs sobre Bitcoin, pero sí que fue todo un fenómeno este año, de verdad que ha sido increíble todo lo que se ha movido y ha permitido que Bitcoin, por supuesto, tenga más espacios, ¿no? Sobre todo a gente que les gusta esta parte, porque sí existe una comunidad que le gusta mucho los NFTs o el arte que se pueda crear sobre los NFTs. Ahora, pasando a otro tema, ya tú habías hablado acerca de Lightning Network al principio, pero recientemente un exchange muy famoso, el cual no voy a decir el nombre, implementó el depósito y retiro de Bitcoin por medio de la red de Lightning Network. Em, ¿Crees tú que esto es importante? O sea, ¿qué tan importante es siendo que aún los intercambios son esas plataformas con las cuales la mayoría de usuarios tiene contacto con las criptomonedas y sobre todo con Bitcoin, ¿no? Muchísima gente todavía compra, vende, hasta guarda Bitcoin en exchanges. ¿Cómo ves tú este tema de Lightning? Mira, Lightning Network es de alguna manera una forma más escalable de utilizar Bitcoin, pero si lo quiero utilizar de forma descentralizada de verdad, no necesariamente es la más sencilla. Hay cosas que hay que tomar en cuenta como la financiación de canales, que eso sí cobra una transacción, crear un canal en Lightning Network cobra una comisión dentro de la cadena de bloques. Dentro de poco, o sea, o en algún punto donde haya mucha congestión, esto va a ser un privilegio que tú tengas tu propio canal. Vas a tener que utilizar los canales de otros, entonces no va a ser tan descentralizado como Bitcoin, pero sí va a ser más escalable.
Y bueno, sí, en efecto, al ser muy económica, al ser instantánea, quita algunos roces o algunas fricciones para comprender esta tecnología y utilizarla. Sin embargo, o sea, no creo que no lo estamos haciendo al final del día buscando la descentralización porque solo un nicho dentro de este nicho quiere la descentralización. La mayoría de las personas están contentas con tener su dinero en un exchange, porque la mayoría de las personas lo que querían era un banco menos, y me disculpan la palabra, querían un banco menos ladilla, menos fastidioso. Por ejemplo, la mayoría de las personas utilizan USDT, que es el dólar Tether, no porque sea una opción descentralizada, porque no lo es, ni porque sea una opción libre de injerencias políticas, porque no lo es. Literalmente el 70% de el dólar Tether está respaldado en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, así que literalmente utilizar Tether es financiar a los Estados Unidos. Que personalmente yo no tengo pedo con eso, pero hay personas que les molesta eso. Pero bueno, es como poner un ejemplo. Las personas lo que quieren es, con este dólar, a mí no me piden enviar 17,000 papeles, tomar 20 fotos, mostrar de alguna manera, tres estados de cuenta para que al final me bloqueen la cuenta porque, ay, mira, mi pasaporte y mi cédula es venezolana. Entonces, y si eres venezolano, argentino, cubano, entiendes perfectamente esto. Lo que querían era un dólar más accesible y lo tuvieron, porque el que quiere un dólar 100% descentralizado, bueno, pana, tiene dólar on chain, porque ni siquiera voy a decir DAI, porque DAI, el 80% de DAI está respaldado en USDC, que es otra stablecoin, pero centralizada. Entonces, de alguna manera, el protocolo es descentralizado, pero todo lo que protege el valor de tu stablecoin no lo es. Entonces, el que quiere realmente descentralización va a terminar yendo a DOC, pero son menos las personas. Por ejemplo, si quisiéramos de verdad descentralización, el P2P, el exchange más utilizado del mundo, fuera actualmente PayDC, porque funciona con contratos inteligentes, sin pedir calle C, dándote a ti la custodia de tus fondos en todo momento. Pero no es el caso. Eso sí, está creciendo en popularidad, lo cual me alegro, porque es uno de los pocos lugares donde puedes trabajar P2P con RSK, Rookstock y con Doc, por poner un ejemplo, además de Polygon, BNB Chain y Ethereum. Pero literalmente es una pastilla difícil de tragar, pero es la verdad. En este mundo la mayoría de las personas que tienen Bitcoin no quieren tener Bitcoin por Bitcoin, quieren tener más dólares en determinado punto, lo cual es válido. Nunca voy a criticar ni de alguna manera atacar a una persona por hacer eso. Es un uso válido de Bitcoin. Sí, pero es una realidad de que la gente no quiere descentralización, porque la descentralización también te trae ciertos problemas. Te trae el problema de que tienes que aprender a ser responsable con la custodia propia de tus fondos, porque si no los perdiste para siempre, porque ni Dios ni el diablo va a tener la posibilidad de devolverte a ti esos fondos, por poner un ejemplo. También tienes el hecho de que moverte a través de estas redes es mucho más caro que hacer, por ejemplo, un pago, decirle por ejemplo, decirle aquí a Joseito, mira, chamo, gracias por el trabajo que me hiciste, te voy a pagar a través de la misma, dentro de Coinex para ahorrarme las comisiones. Entonces, de alguna manera es mucho más fácil, quizás hasta más escalable, pero tiene mucho más problemas porque no sabemos, y yo obviamente por lo menos hasta ahora Coinex ha sido mucho más responsable y no creo que este sea el caso, pero la posibilidad nunca es cero de que otro exchange llegue y haga un FTX o ni siquiera un FTX. Supongamos que el mercado se pone más rudo, más feo y le pasa como a Hotbit, que es un exchange que tenía mucha trayectoria, pero miren, chamos, ya no tenemos negocio, no estamos ganando dinero y estamos más bien perdiendo y es hora de cerrar la Santa María. Entonces hay una incertidumbre sobre lo que va a pasar con tu dinero, pero el 90% no se preocupa de eso hasta que toca preocuparse por eso. Sí, interesante cómo lo planteas desde el punto de vista desde la centralización y descentralización
Evidentemente, para aquel que quiera descentralización hay otras vías, para aquel que no está buscando pues un tema de que, bueno, mira, no quiero entregar los datos o qué sé yo, pues bueno, aquella persona que no tenga ningún problema con esto del KYC, pues hay soluciones un poco más rápidas, más sencillas, y yo creo que es una cuestión de decisión. Hace un tiempo me preguntaban en un panel pues bueno, los demás panelistas se sorprendieron de mi respuesta, ¿no? Porque yo representaba a Coinex, ¿no? Y me preguntan que si yo pienso que el calle C es algo que todos deben hacer o que no deben hacer. Yo les respondí que, que yo creo y siento que es algo que sigue siendo una opción. O sea, cada quien decide si lo quiere hacer o si no lo quiere hacer. Claro, estas empresas grandes tienen que solicitar calle CE porque, pues bueno, están bajo lineamientos de regulaciones de países en los cuales están, ¿no? Registrados. Entonces, es importante entender de dónde viene esto de la verificación de identidad y, por supuesto que al final es el usuario el que decide, ¿no? Si el usuario solamente se quiere mover con Bitcoin, pues bueno, tiene soluciones para solo moverse con Bitcoin y no tener que dar datos. Si el usuario quiere un poco más la facilidad de las transacciones o la escalabilidad, un poco más, pues bueno, lo puede hacer por medio de plataformas centralizadas, pero que piden verificación de identidad. Bueno, comentarios finales, Kevin, acerca de este tema del ecosistema de Bitcoin, ¿cómo lo ves a futuro? ¿Crees que seguirá creciendo, no seguirá creciendo? ¿Cómo ves tú este tema del ecosistema? Ya para finalizar. Ya, eh, lo que queremos los dos del marketing. ¿Te acuerdas cuando nosotros decimos en marketing que para que tu marca sea reconocida, la gente la empiece a asociar, tiene que oírla constantemente desde distintas fuentes? Ahora, Bitcoin, ya, como ya dije al principio, se está metiendo en la cultura popular. Lo oyes en una serie, por ejemplo, Billions, en una parte donde Alceroth llega y dice, no, mira, no puedo hacer trading, pero haz trading por mí, entonces, pero todas las ganancias me las tienes que dar en Bitcoin para que, o sea, pueda hacerlo de forma pseudoanónima. Lo que ya mencioné, Falcon and the Winter Soldier, por ahí hay otra serie que lo mencionó, pero se me escapa el nombre, pero en fin. Hay muchas, se está metiendo la cultura popular, ya hay hasta memes de personas que no son usuarias de Bitcoin, pero literalmente han oído el término. Por ejemplo, la primera temporada de la nueva serie de iCarly, literalmente en la primera temporada hay una discusión, eso fue uno de los primeros TikTok que hice, por cierto. Hay una discusión entre dos pretendientes de ella y hay uno donde empieza a decir, no, tú tienes que entender que yo cometo errores, pero siempre lo reconozco. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando compré esas pizzas con Bitcoin? Entonces ya se vuelve como un chiste recurrente, pero ese chiste recurrente te pone la palabra en la boca, en la mente, en la cultura general. Ya es más común oír una persona, o depende del día del mercado, como que, chamo, ¿y cómo perdiste dinero? ¿Acaso te metiste en Bitcoin? O, por ejemplo, chistes como el estilo de personas que no están en el mercado ni en el ecosistema ni nada por el estilo. Simplemente ya se volvió algo que está entrando muy fuerte en el argot popular y de allí a su uso por determinadas circunstancias que esté sucediendo.